Hola, ¿cómo estás? Espero que estén mucho más que bien. Desde acá los saludo y les doy la bienvenida a esto que es Historia Cruda. Hoy vamos a ver las 10 claves del conflicto árabe-israelí. Desde hace más de un siglo que israelíes y palestinos se enfrentan por tierra, identidad y también poder. Este conflicto no es solo regional, sino un epicentro geopolítico de gran importancia para el mundo. Así que allá vamos con las 10 claves para que entiendas este conflicto de una vez por todas. Clave número 1. Palestina bajo el dominio británico. Tras el colapso del Imperio Otomano, al finalizar la Primera Guerra Mundial, la región de Palestina fue colocada bajo mandato británico por decisión de la Sociedad de las Naciones en 1922. Este mandato tenía como objetivo administrar el territorio hasta su independencia, pero la realidad fue mucho más compleja, ya que durante esta administración el Reino Unido emitió promesas contradictorias. Por un lado, el apoyo a un hogar nacional judío, a través de la famosa Declaración Balfour de 1917. Y por el otro, el compromiso previo o los compromisos previos con líderes árabes que esperaban independencia tras la guerra. Esto generó tensiones entre las comunidades judía y árabe que ya coexistían en la región. Con el tiempo, la inmigración judía, particularmente desde Europa Oriental, aumentó fuertemente, generando malestar entre los árabes palestinos, quienes temían ser desplazados en su propia tierra. A lo largo de los años 20 y 30 se sucedieron revueltas, huelgas y violencia entre las dos comunidades, mientras Gran Bretaña intentaba, sin éxito alguno, mantener el equilibrio. El período del mandato británico no resolvió el conflicto, lo institucionalizó. La semilla del enfrentamiento moderno quedó de esta manera firmemente plantada durante esta etapa colonial. Clave número 2. El sionismo y el regreso ancestral. El sionismo es un movimiento político y nacionalista surgido a fines del siglo XIX en Europa, principalmente como respuesta al antisemitismo y la persecución de los judíos en países como Rusia, Alemania y Francia. Su objetivo era crear un Estado judío soberano, preferentemente en Palestina, tierra que muchos consideraban como el hogar ancestral del pueblo judío. El padre del sionismo político moderno, Theodor Herzl, organizó el primer congreso sionista en 1897 y defendió la idea de un hogar nacional judío. Durante el mandato británico a partir de 1917, miles de judíos emigraron a Palestina bajo el amparo de la Declaración Balfour, que afirmaba el apoyo británico a ese hogar nacional. Esta inmigración fue vista por muchos árabes palestinos como una amenaza directa a su identidad, sus tierras y su control demográfico. Para los judíos era un regreso histórico tras siglos de exilio. Para los árabes, por su parte, para los árabes palestinos, era una colonización extranjera con rostro religioso y político. Este choque de legitimidades entre retorno ancestral y derecho a la autodeterminación es una de las raíces más profundas del conflicto. Clave número 3. La partición de la ONU y el nacimiento de Israel. En 1947 el Reino Unido anunció ante las Naciones Unidas que abandonaría el mandato sobre Palestina. Incapaz de contener la violencia creciente entre las comunidades árabe y judía, Londres delegó el futuro del territorio a la comunidad internacional. La ONU, en respuesta, aprobó el plan de partición por la Resolución 181. El plan proponía dividir Palestina en dos estados independientes, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. El territorio se repartiría aproximadamente en un 56% para el Estado judío y un 43% para el árabe, a pesar de que la población árabe era entonces mayoritaria. Los líderes judíos aceptaron la propuesta como base de legitimación internacional para su Estado. Los líderes árabes, tanto palestinos como de los países vecinos, la rechazaron de plano, considerándola injusta.
impuesta y contraria a los derechos de los habitantes árabes de Palestina. El 14 de mayo de 1948, horas antes de que el mandato británico terminara, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, una coalición de estados árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, invadió el nuevo estado, dando inicio entonces a la primera guerra árabe-israelí. Israel sobrevivió al ataque y amplió su territorio más allá del reparto original de la ONU. Palestina, en cambio, no logró constituirse como Estado. Cisjordania fue anexada por Jordania y Gaza quedó bajo control egipcio. Para los israelíes fue un milagro histórico, pero para los palestinos fue el comienzo de la tragedia. Clave número 4. La Nakba y las guerras árabe-israelíes. En la guerra de 1948, que los israelíes llaman Guerra de Independencia y los palestinos la Nakba, la catástrofe, más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares por miedo, violencia o limpieza forzada. Decenas de ciudades y pueblos árabes fueron destruidos o despoblados. Los refugiados terminaron en campos en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. Israel impidió su regreso argumentando que aceptar su retorno era una amenaza demográfica para el nuevo Estado. Del otro lado, Israel consolidó su existencia y expandió su territorio un 23% más allá de lo asignado por la ONU. Pero esta guerra fue solo la primera. Le siguieron en 1956 la crisis del Canal de Suez, en 1967 la Guerra de los 6 Días, en 1973 la Guerra del Yom Kippur y en 1982 la invasión israelí al Líbano. Cada uno de estos conflictos reafirmó el poder militar de Israel y profundizó el sentimiento de despojo en el mundo árabe y palestino. Clave número 5. Territorio, religión y Jerusalén. Pocas ciudades concentran tanta carga simbólica y espiritual y política también como Jerusalén. Es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, pero esa sacralidad no ha traído paz, sino todo lo contrario, conflicto. En 1947 el plan de partición de la ONU propuso que Jerusalén fuera un territorio internacional, pero la guerra de 1948 dividió la ciudad en dos. Israel controlaba la parte occidental y Jordania la parte oriental. En 1967, Israel ocupó Jerusalén y lo anexó, una medida no reconocida internacionalmente. Para los judíos, Jerusalén es la capital histórica y espiritual. Para los palestinos, Jerusalén Este debe ser la capital de su futuro Estado. La ciudad está en el centro de todas las narrativas y también de disputas. Ningún proceso de paz ha logrado hasta el momento resolver su estatus. Clave número 6. Intifadas, Hamás y radicalización. En 1987 estalla la primera intifada, un levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí. En ese contexto nace Hamás, un grupo islamista que rechaza toda negociación con Israel y opta por la lucha armada. Israel responde con ocupación militar, bloqueos, muros de separación, represalias. En el año 2000 comienza la segunda intifada, mucho más violenta, con miles de muertos y heridos. Desde entonces, Gaza está bajo control de Hamás y también Cisjordania, bajo una autoridad palestina debilitada. La violencia cíclica reemplazó el diálogo. El conflicto se radicalizó. Clave número 7. Paz imposible, Oslo y después. Los acuerdos de Oslo de 1993 fueron el intento más serio de paz, ya que Israel y la Organización de Liberación de los Palestinos, la OLP, se reconocieron mutuamente. Se creó la Autoridad Palestina y se trazó un plan para un Estado palestino. Pero los temas clave quedaron sin resolver: Jerusalén, refugiados, fronteras y colonias.
Rabin fue asesinado, los atentados continuaron y la desconfianza creció. La segunda intifada sepultó el proceso. Hoy, Oslo es un recuerdo, no una solución. La paz sigue sin hoja de ruta. Nadie sabe hacia dónde va. Clave número 8. El conflicto contemporáneo y sus actores. Actualmente, Gaza está bajo control de Hamás y sometida a un bloqueo. Cisjordania, dividida, sigue bajo ocupación israelí con zonas administradas por la autoridad palestina. Ahora, Israel con superioridad militar enfrenta ataques esporádicos desde Gaza y mantiene una política de control y seguridad. La violencia es asimétrica y persistente. Los actores ya no son solo estados, también son milicias, colonos, redes y discursos internacionales. Clave número 9. El conflicto contemporáneo y sus actores, presencia militar, colonias y tensiones actuales, ya que Israel mantiene una ocupación permanente en Cisjordania. Existen más de 700.000 colonos judíos en territorios ocupados, en asentamientos ilegales según el derecho internacional. La expansión de estas colonias y la fragmentación del territorio palestino dificultan la creación de un Estado viable. La ocupación militar, los checkpoints y los bloqueos alimentan una tensión constante y sin resolución. Clave número 10. Potencias globales y la batalla de narrativas. Estados Unidos respalda a Israel. Irán respalda a Hamás. Rusia juega un papel ambiguo. La ONU emite resoluciones, pero el conflicto se estanca. Las redes sociales, los medios y los foros internacionales se convierten en nuevos frentes de la guerra, una batalla de relatos donde cada lado busca imponer su verdad. El conflicto no es solo por la tierra, es también por la memoria, el lenguaje y la legitimidad.